Hemos estado 11 días con esta teoría. Bueno, en su caso, en mi caso, literalmente vamos actualmente en el capítulo número 4 publicado y he tenido estos videos listos desde el 30 de mayo. Esa teoría probablemente se acabe por abril, no, pero abril, ¿cómo que abril? Junio, en junio, joder. Y el chiste es que estamos en el capítulo final, pero no, final. ¿A qué me refiero con esto? Esto cubre la primera parte del FIC. Actualmente hay dos partes. Vendrían siendo dos temporadas. Y este es el fin de la primera temporada. Y quería darles el aviso porque la siguiente no sé cómo vaya porque estoy siguiendo esa teoría con ustedes. De hecho, actualmente mientras estoy grabando este capítulo, estoy oyendo el capítulo 9. Voy en el minuto 45. Y me queda todavía pues 55 minutos para acabar el capítulo 9. Así que no sé cómo va a ir la segunda temporada, simplemente sé que este es el capítulo final porque obviamente lo estoy subiendo y simplemente quería decirles que dejen su comentario, una reseña un poquito larga sobre lo que les pareció esta primera temporada y el día de mañana venimos con la segunda temporada que promete bastante. La tercera temporada aún no está escrita, la verdad es que este FIC, la segunda temporada al menos terminó este mismo mes. El FIC fue subido a Fanfiction el 30 de diciembre de 2020. La primera temporada terminó en agosto 31. Esa fue la fecha. Y la segunda comenzó su publicación ese mismo día. Y pues acabó, les digo, este mismo mes. Así que no sé cuándo vaya a actualizar el autor la tercera parte de esa historia. Creo que va a ser la final. Pero por el momento tenemos hasta las temporadas 2. Y así que lo que queda de FIC vamos a disfrutarlo. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez con el capítulo de hoy. Que sé que muchas personas están esperando mientras tanto. Pero bueno, comencemos ahora. Capítulo 11. Punto de cambio. Hoy, Izuku, te voy a enseñar a lanzar un puñetazo, dijo Kurohiri en voz baja. Izuku miró alrededor de la sala de entrenamiento. Había una serie de sacos de boxeo colgando del techo alto y había blancos en varios de ellos. Notó, sin embargo, mientras miraba a su alrededor que había varios objetivos en bloques de hormigón. Llegaremos a ellos, dijo el hombre brumoso cuando notó que Izuku los miraba con curiosidad. En primer lugar, por favor forma un puño. Izuku lo hizo y levantó la mano para que Kurohiri la mirara. Cierre los dedos con más fuerza, fue la instrucción. Él hizo eso. Kurohiri asintió. Ahora envuelve tu pulgar sobre tus dedos. Realmente solo había una forma de hacer eso e Izuku rápidamente formó un puño. Bien, comentó Kurohiri. Ahora, golpea esto, instruyó. Esto resultó ser una pequeña bola que estaba a la altura de los hombros de Izuku. Lo miró y notó que estaba en un soporte que tenía un resorte. Izuku le lanzó un puñetazo. Su expresión se sorprendió cuando falló. Miró a Kurohiri, medio acusador. No lo cambié, Izuku, el hombre leyó su expresión. Esto también te ayudará con la orientación. No me di cuenta de que había tanto, dijo. Cualquier tonto puede golpear a alguien, Izuku, le dijo Kurohiri. Y si has llegado tan lejos, entonces deberías hacerlo correctamente. Inténtalo de nuevo. Esta vez se las arregló para dar en el blanco, pero se dio cuenta de que solo había acertado un poco. Otra vez, instruyó Kurohiri. Lo intentó de nuevo. Esta vez el golpe dio en el blanco. Fue un sentimiento extraño. Izuku sabía que el objetivo era más suave que una persona, pero no estaba seguro de lo que sentía. El objetivo se estiró hacia atrás y luego saltó hacia adelante volviendo a la posición original. Bien, elogió Kurohiri. Ahora prueba con un doble golpe. El hombre brumoso hizo un gesto con ambas manos, imitando un golpe 1-2. Izuku copió el movimiento. El primer golpe golpeó pero su seguimiento falló y el objetivo lo golpeó en el antebrazo. Levanta el brazo. Lo intentó de nuevo. Todavía falló el segundo, pero el objetivo no lo golpeó tan mal. Otra vez. Izuku lo intentó por tercera vez. Esta vez se sintió dar en el blanco con ambas manos. Definitivamente se sentía extraño con su mano izquierda. Bien, dijo Kurohiri de nuevo. Izuku lo miró con el ceño fruncido. Te estoy guiando a través de todos los ejercicios, y luego puedes practicarlos, explicó mientras se movía hacia un nuevo objetivo. Después quiero que actives Kilo y golpees esto, instruyó Kurohiri. Más pesado, por favor, agregó. Izuku sonrió e hizo lo que se le indicó. No había usado mucho a Kilo, excepto para aligerarse cuando volaba, así que estaba feliz de tener la oportunidad de practicar para hacerse más pesado. Él hizo su puño más pesado. Para él, nada se sentía diferente. Luego lanzó un puñetazo al blanco. Estaba dibujado en un tablero de madera, por lo que esperaba cierta resistencia. La falta total de eso lo sorprendió y Izuku se sintió desequilibrado. Kurohiri gritó. El chico de cabello verde lo escuchó mientras caía hacia adelante. El objetivo volteó hacia atrás con la base saliendo. Golpeó sus piernas e Izuku cayó en una maraña de sus propias extremidades sobre el objetivo. Izuku. Ay. Estoy bien, Kurohiri, respondió finalmente Izuku.
Le dolía un poco, pero parecía estar bien por lo demás. Rodó sobre el objetivo y luego se sentó, sacudiéndose. ¿Qué sucedió? Parece que los objetivos deberán estar un poco mejor pegados al suelo, le dijo el hombre brumoso. Izuku pudo detectar alivio y humor en su tono. Ayudó a Izuku a ponerse de pie. Intentémoslo de nuevo. ¿En qué objetivo? Dijo Kurohiri, llevándolo hacia un saco de boxeo que colgaba del techo. Aunque déjame ver tu mano primero. Obedientemente, Izuku extendió sus manos. Kurohiri los tomó y los volteó para poder ver sus nudillos. Suspiró el hombre brumoso. Este será el último golpe, y luego te mostraré cómo vendar tus manos. ¿Por qué necesito eso? Para que no rompas la piel, respondió la puerta Warp. Ahora, vuelve a usar Kilo y golpea esta bolsa. Debe ser lo suficientemente suave para que no te dañes. Izuku asintió y se miró los nudillos. Estaban ligeramente rojos pero nada demasiado malo. Si practico, la piel se volverá más dura. Lo hará, estuvo de acuerdo Kurohiri. Pero envolver sigue siendo lo mejor. Gigantomachia no envuelve sus manos ahora, pero solía hacerlo, señaló. Oh, dijo Izuku antes de adoptar una postura básica y formar un puño nuevamente. Enfocó a Kilo en su mano y luego la lanzó hacia adelante. No estaba seguro de lo que había estado esperando. Bueno, esperaba dar en el blanco, pero más allá de eso, no estaba seguro. No esperaba terminar con el puño alojado en el objetivo. Izuku parpadeó. Miró el saco de boxeo. Había una depresión alrededor de su mano pero definitivamente había penetrado el cuero exterior. Podía sentir los granos de arena en su piel. Echó el brazo hacia atrás tentativamente, pero no pudo liberar la mano. Ni siquiera podía mover los dedos. ¿Qué ocurre? Izuku llamó innecesariamente. Eso no se esperaba, respondió el hombre. Se movió para sostener la bolsa. Pruébalo ahora, dijo en voz baja. Izuku se preparó y se echó hacia atrás, pero nada cambió. Su mano todavía estaba atascada. Demuestra cuán efectivo es usar Kilo, dijo Kurohiri distraídamente. No tienes una peculiaridad de mejora de la fuerza, Izuku, pero puedes imitar los efectos si tienes cuidado, explicó. El chico de cabello verde asintió. Ya lo había notado y estaba ansioso por escribirlo todo. Él también quería practicar más. Cuando golpeo algo, es solo el peso de mi cuerpo detrás de él, analizó. Pero si uso Kilo, aunque no soy más fuerte, el peso es mayor, por lo que el efecto es como si yo fuera más fuerte. Sí, ahora quédate quieto por un momento, dijo Kurohiri e Izuku observó cómo el hombre brumoso agitaba una mano. Una puerta Warp apareció debajo del saco de boxeo. Era el diámetro de la bolsa. Vio un destello de niebla por el rabillo del ojo y vio que otra puerta había aparecido sobre un barril que estaba en la esquina. Kurohiri movió la puerta Warp hacia arriba e Izuku vio cómo el cuero se rompía y el contenido comenzaba a drenarse. Fue rápido y se sintió extraño. Casi como si el Chaco hubiera usado su peculiaridad con él. Hubo una liberación de presión y todo fluyó hacia abajo. Solo quédate quieto, instruyó Kurohiri. La bolsa se vació rápidamente, dejando a Izuku con la mano a través de la cubierta exterior y el suave acolchado. Kurohiri luego agarró la bolsa y la mantuvo firme e Izuku se retiró. Podía sentir el roce de la tela contra su mano, pero era suave y lo liberaron rápidamente. Se miró la mano. Sus nudillos aún estaban rojos pero no había cortes. Eso fue algo que Kurohiri confirmó. Ahora, déjame mostrarte cómo vendar tus manos, dijo el hombre brumoso. Izuku asintió y sonrió. Esta había sido una buena lección. Tendría que experimentar más con Kilo. Y díselo a su papá. Sería bueno tener algo de qué hablar con él además de cómo su recuperación no estaba progresando. En realidad, si combinó a Kilo con Kaeli Imperium entonces, Kurohiri llamó a Izuku. El brumoso había ido a recoger unos envoltorios. Sí, Izuku. ¿Podría intentar un golpe más? Preguntó. No me hará daño en la mano, prometió. ¿Qué deseas probar? Quiero intentar combinar Kilo y Kaeli Imperium, explicó Izuku. Podía crear barreras y ondas de presión con Kaeli Imperium. El hombre brumoso pensó por unos momentos pero luego asintió. Prueba contra la pared, indicó. Desde al menos 6 pies, fue la estipulación adicional. Izuku asintió y luego se movió. Se quedó de pie por unos momentos simplemente estudiando la pared y pensando en lo que tenía que hacer. Luego enfocó a Kaeli Imperium frente a él, creando una caja invisible de nitrógeno frente a él. No podía verlo, pero como era su peculiaridad, sabía dónde estaba. Luego canalizó a Kilo en su mano mientras formaba un puño y retiraba su mano. Se lanzó hacia adelante, poniendo toda su fuerza en el puñetazo. En el momento del impacto, soltó su control mental sobre el nitrógeno. Lo había estado manteniendo en su lugar, pero lo dejó ir. Sin embargo, todavía podía sentirlo y sintió que la fuerza del golpe empujaba el nitrógeno acumulado hacia la pared. Destelló en la distancia e Izuku lo vio golpear. En realidad, Kurohiri también lo vio con la forma en que se formó el polvo. Pero eso fue todo. La pared no se agrietó ni tuvo un boquete. Había sido golpeado pero no era muy fuerte. Muy bien, Izuku, elogió Kurohiri. No realmente, respondió Izuku. Esperaba algo más fuerte.
Puedo hacer esa cantidad de fuerza simplemente usando Kaeli Imperium. Tendrás que practicar y tal vez preguntarle a Sensei si cree que podrás generar una cantidad adecuada de fuerza, agregó el hombre brumoso. Izuku asintió. Su padre sabía estas cosas. Aunque, se preguntó si podría combinar Kilo con escala y hacer que el proyectil fuera más rápido al soltarlo con un puñetazo. Tal vez podría practicar eso la próxima vez. Gracias, dijo. De nada, Izuku. Ahora, déjame mostrarte cómo vendar tus manos, dijo Kurohiri, extendiendo un vendaje. Izuku se apresuró. Siempre había mucho que aprender. ¿Ted azul esta semana? Ochako se rió entre dientes cuando Izuku y Toshi aparecieron a la vista. Sí. Chirrió felizmente. Después de que regresaron de las vacaciones de invierno, Izuku había estado cambiando el color de su cabello cada semana. Los profesores no habían dicho nada, pero Ochako sabía que estaban molestos por eso. Izuku solo los miró de una manera que nunca lo habría hecho antes de que su padre se lesionara. Su madre solo dijo que probablemente era una de las formas en que Izuku estaba lidiando. Y realmente cambiar el color del cabello no era algo tan problemático. Buenos días, Ochako, la saludó Itoshi. Buenos días, Itoshi, y por supuesto, pequeño dragón. Ochako los saludó antes de que todos entraran. Llegaron temprano hoy porque ella les había pedido que vinieran temprano. Quería hablar pero se cambiaron los zapatos en silencio poniendo los zapatos de afuera en el getabaco. Luego caminaron a su salón de clases. Ochako se sentó en su escritorio. Izuku y Toshi tomaron asiento frente a ella. Entonces, ¿de qué querías hablar? Izuku preguntó con curiosidad. No había ningún juicio en su pregunta, pero ella sabía que él se había sentido decepcionado de que ella no era difícil de explicar. Leí ese artículo, dijo en voz baja. ¿El de Besgeanist? Y Toshi preguntó. Ochako asintió. Ella tragó. ¿Lo hizo? ¿Realmente sucedió de esa manera? Los ojos verdes de Izuku se entristecieron cuando la miró. ¿Viste el vídeo también? Había sido difícil conseguir tiempo para verlo durante el fin de semana con sus padres cerca, pero lo había hecho. Era un vídeo tembloroso tomado por alguien que aparentemente presenció el evento. ¿Yo solo y cómo y? Ella suspiró pesadamente. ¿Por qué todo se oculta? La expresión de Izuku cambió para reflejar sus ojos y una lágrima se abrió camino por su rostro. ¿Confiarías en Edoes si lo supieras? Preguntó en lugar de responder. Ochako Jade hoy se dio cuenta de la verdad. Ella no lo haría, puede que solo tenga 9 años, pero no confiaría en ellos. No de la forma en que lo hizo, no. No confiaba en ellos ahora. Lo siento, Ochako, dijo Izuku suavemente. ¿Son todos héroes? Preguntó, tragando antes de que ella pudiera empezar a llorar también. No estaba exactamente segura de por qué estaba llorando. No vio la forma en que Izuku y Toshi compartieron una mirada. No realmente, dijo Izuku. Es difícil obtener estadísticas sobre los héroes subterráneos, ya que sus actividades no se registran realmente y tienden a pelear uno a uno, no en situaciones de rehenes. Los héroes de rescate tampoco causan daño. Los héroes de apoyo también están bien, aunque depende de la situación. Así que son los héroes de combate. Ochako se sintió mejor al saber eso. No estaba segura de por qué. Principalmente, estuvo de acuerdo Izuku. Como dije, depende de la situación con los demás. Ella frunció. Lo entiendo, más o menos, y necesitan ser más cuidadosos, pero si no hubiera héroes de combate, ¿quién se ocuparía de los villanos? Ochako no sabía qué tipo de respuesta esperaba, pero no esperaba que Izuku resoplara. Luego comenzó a reírse. Miró a Itoshi en busca de una explicación. No son todas las batallas, admitió. Además, algunos villanos son malos, le dijo, pero muchos de ellos no lo son. Simplemente los presionan demasiado o se encuentran en una mala situación. Sin embargo, no sé cómo tratar con aquellos que son realmente malos. Pero a la mayoría de los villanos les iría mejor con la policía. Izuku resopló. Eso tendrá que esperar, dijo, señalando con la cabeza el reloj. Justo cuando lo hizo, la puerta se abrió y Ochako reconoció a Arata y Gatarui mientras entraban, charlando alegremente. Oh, Arata los notó. Ya estás aquí. Pero ella está con el simpatizante y el monstruo. Izuku suspiró cuando Ochako hizo una mueca. Izuku todavía estaba etiquetado así, y dado que Itoshi era su amigo, había recibido esa etiqueta. Se había reído cuando se enteró. Te alcanzaré más tarde, Ochako, dijo Izuku, pasándose una mano por su cabello azul mientras él y Itoshi se levantaban. Ella asintió. Te veré en el almuerzo, prometió. Ellos asintieron con la cabeza en respuesta y se fueron en silencio. Ochako se sentó en su escritorio y miró hacia la madera sin verla realmente. No escuchó los suaves murmullos entre Arata y Gatarui mientras pensaba. Había mucho en qué pensar y se sentía vagamente enfermo. ¿Era el vídeo que Izuku le había enviado y la información que le dio realmente cómo eran los héroes, o se estaba enfocando demasiado en los peores casos? Ella no sabía y no estaba segura de cómo averiguarlo. A ella no le gustaba ese sentimiento. Giran. El hombre en cuestión miró su teléfono. Le dijo solo voz, que no era el problema.
El problema fue que reconoció la voz. Y estaba muerto de miedo. Era el empleador de Kurohiri. Había conocido al hombre una vez, y una vez era más que suficiente. Hiran había oído hablar de él, All for One. Juin le había dicho, pero conocerlo fue algo diferente. Era aterrador simplemente sentado allí. Había un aire de absoluta seguridad en el hombre. Como si supiera que sin importar lo que hicieras, sería capaz de contrarrestarlo fácilmente. Ahora, por supuesto, Hiran estaba al tanto de los rumores que circulaban. Cómo All Might había luchado contra All for One y cómo All for One había muerto. Excepto que obviamente no era el caso. Sin embargo, había otros rumores circulando. All for One resultó herido. All for One había matado a All Might e iba a matar al primer ministro y al resto del gobierno. Hiran no se lo creyó. El inframundo era el inframundo después de todo y no hicieron movimientos tan estúpidos. Había muchos rumores y había habido mucha política, sin embargo, unos meses después del incidente, las cosas se estaban calmando. Se había sorprendido un poco cuando Kurohiri lo había llamado, pero había cumplido esa orden. Ahora estaba aterrorizado. Obviamente, All for One había sobrevivido y toda la política que se había llevado a cabo en el inframundo fue en vano. Incluso si el hombre estaba herido, eso no importaba. Hiran sabía que el hombre sería capaz de controlarlo todo. Los que no se volvieran a poner en línea serían tratados. Señor, dijo en voz baja, tratando de infundir respeto en su voz. Tratar con Kurohiri, incluso sabiendo que Watergate trabajaba directamente para este hombre, era una cosa; tratar con él directamente, eso era un asunto completamente diferente. Hiran estaba aterrorizado. Pero él era un corredor, y aunque él mismo lo pensara, uno muy bueno. Solo necesitaba tratar a este hombre como un cliente. Averigüe lo que quería y cumpla el contrato. Era normal, solo tenía que seguir recordándose eso. Necesito sus servicios, dijo All for One. ¿Qué necesita, señor?, preguntó Hiran. Este hombre era solo un cliente. Este fue el primer paso. Averigüe lo que quería. Necesito una peculiaridad. Hiran sintió que sus ojos rosados se agrandaban. Por supuesto que conocía los susurros de que All for One podría tomar tu peculiaridad. Que podría darte otra peculiaridad. Pero eso es todo lo que eran, susurros, ¿no? No importa cuál sea la peculiaridad, pero debe provenir de una persona mayor. La clave es que deben estar completamente dispuestos a renunciar a ella, continuó All for One. Hiran tragó mientras trataba de controlar su respiración. No podía ser cierto. Simplemente no podía ser cierto que All for One pudiera tomar peculiaridades. El individuo también debe poder afirmar eso claramente, sin ambigüedad. Tenía que ser verdad. ¿En qué lo había metido Juin? ¿Es por eso que ella solo sonrió cuando él se hizo cargo de la cuenta con Kurohiri? Parecía extraño que ella no peleara con él por el cliente, pero él lo tomó como una especie de regalo de graduación, que había pasado su prueba y se había convertido en un corredor por derecho propio. ¡Qué tonto había sido! ¿Puedes proporcionar eso?, All for One preguntó deliberadamente. A pesar del miedo, o tal vez a causa de él, la mente de Hiran volaba. No podía pensar en la peculiaridad. All for One había dicho que la peculiaridad no importaba. Entonces, ¿qué estaba pidiendo el hombre? Estaba preguntando por un tipo que estaba dispuesto a hacer algo por dinero. Eso era mucho más fácil de pensar. ¿Cuál es su presupuesto para esto, señor?, preguntó Hiran. ¿Y qué tan respetables deben ser? La respuesta a su primera pregunta daría una pista sobre la segunda, pero pensó que era mejor que la expresara abiertamente. Razonablemente respetable, respondió All for One de inmediato. Está bien, así que no quería un vagabundo sin hogar que haría cualquier cosa por unos pocos yenes. Eso elevó el precio. El precio es negociable. Sin embargo, pagaré más por una peculiaridad útil. Entendido, se escuchó decir Hiran. Todavía estaba temblando y, si era honesto, estaba más que impresionado por la forma en que All for One trató esto como una transacción más. No, eso fue una tontería. Para el hombre, era solo otra transacción. Una extraña, pero algo que hacía todos los días. Probablemente lo fue. Por eso el tipo dirigía el inframundo. Hablaré con algunas personas para ver qué se puede encontrar, dijo Hiran. Haz eso, estuvo de acuerdo All for One y Hiran pudo escuchar la risa en su voz. Sabía el efecto que tenía en Hiran. Por lo general, al corredor le molestaría eso. Esta vez simplemente lo aceptó. Hazle saber a Kurohiri cuando hayas encontrado un candidato, vino la instrucción adicional y la llamada terminó. Hiran se quedó mirando la pantalla ahora oscura. Tragó mientras hiperventilaba. Claro, Egoes casi lo había capturado un par de veces y esas habían sido experiencias aterradoras, pero no tenían nada que ver con la llamada telefónica que acababa de recibir. Su conciencia ahora relegó esas experiencias a meros miedos carnavalescos, como si le gustara caminar por la casa de los horrores. Sabías que nada te haría daño, pero aún tenías miedo. Hablar con All for One no fue nada de eso. Hiran cerró los ojos y se obligó a respirar profundamente. Este era solo otro trabajo. Eso es todo en lo que tenía que concentrarse. Solo otro trabajo. Ted, había pocas cosas en la vida que sorprendieran a Kyuga Igaraki.
A veces, un experimento realmente lo sorprendía, pero generalmente eso era con el nuevo conocimiento que revelaba. Fue una agradable sorpresa, pero no del tipo que estaba experimentando ahora. Con los últimos meses tan ocupados, no había tenido la oportunidad de mantenerse al día con sus lecturas. Y por eso se sorprendió. Uno de sus artículos, escrito bajo un alias, había sido publicado. Un examen del factor Kirk en el Kirkles. ¿Por qué la articulación del dedo meñique medio a distal no es suficiente para determinar el estado? Recordó ese papel. Lo había escrito para señalar que muchas de las personas que tenían la articulación adicional del dedo del pie también tenían un factor de peculiaridad detectable, lo que invalidaba por completo la teoría de que no tenían peculiaridades. Después de todo, no podrías tener un factor de peculiaridad si no tuvieras una peculiaridad. La cuestión era que otros científicos habían confirmado su teoría, o al menos sus hallazgos. Había presentado sus hallazgos en este documento y solo había esbozado la teoría de que si una persona llamada sin peculiaridad realmente tenía una peculiaridad, entonces tenían que trabajar tanto en técnicas de diagnóstico como en teorías. Había mencionado su vieja teoría de la singularidad de Kirk, así como la que sugería que los llamados sin peculiaridades eran de hecho estabilizadores de peculiaridades. El documento había sido diseñado para provocar el pensamiento y hacer que la gente confirmara sus hallazgos, no para presentar la hipótesis que él sabía que era correcta. Tenía un artículo escrito para eso, pero aún no lo había presentado para su publicación. Hubo respuestas que lo reprendieron con fuerza herética, pero hubo algunas respuestas que lo apoyaron. Expresaron una sorpresa genuina cuando confirmaron sus hallazgos, aunque todavía expresaron dudas en sus teorías. Garaki suspiró. Se preguntó si sería demasiado tarde para responder a algunos de ellos. Se había perdido todo esto porque la condición de All for One había tenido prioridad. No podía doler, decidió. Y tal vez era hora de publicar otro artículo, uno que llevara más allá sus hallazgos y desarrollara la teoría de la estabilización de peculiaridades que iba de la mano con la singularidad de peculiaridades. Con todo el trabajo que había hecho con experimentos sin peculiaridades, ahora conocía varias líneas de sangre que demostraban estabilidad. Sonrió cuando sacó una de las respuestas e inició sesión en la cuenta que había creado. Esta fue una buena oportunidad. Ted Izuku miró a Tomura cuando el adolescente entró en la habitación. Había terminado su tarea y estaba escribiendo en su peculiar cuaderno. Era el que guardaba sobre sus peculiaridades. Había podido combinar kilo y escala, pero la escala proyectada no había ido muy lejos. Al menos, no al principio. Solo había logrado tener un poco de práctica, pero ya la escala viajaba más lejos y más rápido. Kurohiri lo había detenido cuando el tablero de prácticas estaba lleno. Pero era una posibilidad emocionante. Entonces, ¿no me has pedido ninguna estadística últimamente?, dijo Tomura, mirando por entre los dedos de la mano que estaba pegada a su rostro. Había otra mano agarrando cada uno de sus brazos. La insinuación era clara. Tomura estaba seguro de que sus amigos le habían dicho que se largara. Izuku negó con la cabeza. Itoshi es genial. Hizo que Izuku se sintiera bien al saber que Itoshi había leído la información que había recibido de Tomura y Kurohiri y la había aceptado. Sin embargo, Itoshi tenía una visión realista. Admitió abiertamente que no todos eran héroes, y no todas las misiones que realizaban. Hubo algunos héroes, incluso de combate, que hicieron todo como un héroe debería hacerlo. Itoshi no tenía preferencia por los héroes de combate diurno, ya que sus héroes favoritos eran los clandestinos y nadie podía darle mucha información sobre ellos. ¿Y tu pequeña novia? Esa era una pregunta más difícil de responder. Ochako leyó la información y la había comprobado, pero no quería creerlo. Izuku se molestó por eso hasta que su papá le recordó el cambio que fue para ella. Ella no tenía su experiencia. Ella no sabía las cosas que él hacía. Tenía que ser paciente con ella. Y estaba siendo paciente. No le había enviado más información para que pensara en los casos que ya conocía. Ella es, Tomura resopló. Todavía es una pequeña NPC, se burló. Ella solo necesita tiempo, respondió Izuku. PFT. Será mejor que termines con ella ahora, respondió el adolescente. Ella va a ser una carga para ti. Izuku puso los ojos en blanco. Como si fueras a estar mejor, dijo. ¿Qué? Tomura gruñó. Izuku miró fijamente al adolescente. Les había ido bien últimamente, ya que papá se había lastimado, pero Tomura seguía empujando y empujando. Si papá no te hubiera acogido, solo serías otro NPC. Tan pronto como entregó la línea, Izuku se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero él no se retractaba. Porque era la verdad. Izuku pudo ver la forma en que los ojos de Tomura se agrandaron, sus pupilas se convirtieron en pinchazos, permitiendo que el rojo de su iris dominara. El adolescente realmente tembló. Y luego gritó y se lanzó hacia adelante, con las manos extendidas. El primer instinto del chico de cabello verde fue simplemente agarrar la peculiaridad de Tomura, pero ya lo había hecho lo suficiente y pensó que Tomura simplemente se movería para golpearlo. En cambio, empujó al adolescente, formando una pared de nitrógeno atmosférico para hacerlo retroceder. Izuku se deslizó de su silla y se quedó con los puños apretados a los costados.
Ella no es un NPC, dijo ferozmente. Tomura se tambaleó hacia atrás pero se recuperó rápidamente. Y con un grito saltó de nuevo hacia Izuku, con las manos aún extendidas. Retira eso. No. Izuku gruñó y lo empujó hacia atrás nuevamente. Esta vez no soltó la presión. Las barreras fueron casi lo primero que aprendió a crear con Kaeli Imperium. Empujó a Tomura de regreso a la pared y luego se concentró, empujando sus manos a su lado. El adolescente estaba haciendo movimientos de agarre. No puedes desintegrar el aire, Tomura, le recordó Izuku, acercándose pero no tanto como para que, si Tomura lograra liberarse, estaría dentro del alcance de los adolescentes. Ella no es un NPC, repitió Izuku. Retíralo. Tomura gruñó. Sonaba como si hubiera escupido de él, pero la mano que cubría su rostro evitó que Izuku lo supiera. No la llames NPC, dijo Izuku. Y no te llamaré uno, ofreció el trato. Tomura gruñó pero no le dio una respuesta. Está bien, quédate ahí por un tiempo, dijo, dándose la vuelta. Sería una buena prueba para él ver cuánto tiempo podía sostener a Tomura allí mientras escribía en su cuaderno. Izuku se recostó en su escritorio y tomó su bolígrafo. Bastardo. Tomura gritó. Izuku lo ignoró mientras volvía a leer la última oración que había escrito. Quizás podría proyectar mejor sus escamas si también usara Kaeli Imperium con él. Podría quitar todo el nitrógeno del aire, pero eso dejaría el oxígeno y otros gases, que aún serían menos densos que el aire normal, o tal vez podría hacer un tubo con nitrógeno y hacer un vacío. Habían hecho un experimento en clase sobre aspiradoras y mostraba cómo podía funcionar un tren. No era exactamente correcto, pero el principio estaba ahí. Anotó la idea en la lista de cosas que tenía que probar. Mientras probaba cada una de las ideas, las escribió correctamente en su diario con una explicación de lo que era, lo que había estado tratando de lograr y cuál fue el resultado. No todo funcionó, pero fue bueno experimentar. E incluso los experimentos fallidos conducen a nuevas ideas. Pensó en las nuevas peculiaridades que había recibido de su padre. Colmillo venenoso y gato nocturno. Poder ver en la oscuridad fue genial. No había tenido la oportunidad de usar Poison Fan, pero sabía que sería útil en el futuro. Bastardo. Tomura gritó. Izuku hizo una mueca. Había olvidado lo ruidoso que podía ser Tomura. Miró por encima. No la llames NPC, dijo, deliberadamente en voz baja. Tomura gruñó y se retorció contra la barrera. Izuku observó mientras ponía sus manos en la pared. Inmediatamente comenzó a convertirse en polvo, exponiendo la construcción interna. No estaba seguro de si la pared era estructural o no, por lo que Izuku soltó la barrera y apartó a Tomura. Se miraron el uno al otro por unos momentos. Izuku levantó una mano. No hubo nada visual cuando usó Kaeli Imperium, pero sabía que Tomura reconoció el gesto. PFT. Nada cambia contigo, gruñó el adolescente y luego se alejó. Izuku lo vio irse, escuchando sus pasos mientras retrocedía. Fue solo cuando estuvo seguro de que Tomura se había ido que suspiró. Tal vez había ido demasiado lejos, pero no. Si Tomura no respetaba a sus amigos, ¿por qué debería respetar a Tomura? Ochako estaba haciendo lo mejor que podía. Ella estaba tratando de ver el panorama general, pero no tenía nada con lo que relacionarlo. Itoshi sabía que el mundo no era agradable. Naoki y Shigeru le habían advertido que no hablara con Itoshi, pero al mismo tiempo sabían cómo era Setsuna y sabían que se estaba entrenando para ser una heroína. Vieron las partes malas del sistema, pero Izuku no pensó que en realidad irían en contra del sistema. Itoshi lo haría. Ochako era como Naoki y Shigeru de esa manera. Ella era parte del sistema. Ella fue aceptada. No tenía motivos para ver las partes malas porque no la impactaban. Excepto que ahora lo habían hecho, a través de él. Lo estaba intentando e Izuku estaba agradecido por eso. Y como lo estaba intentando, Tomura no pudo llamarla NPC. Podía llamar a los NPC de Naoki y Shigeru, pero no a Ochako. No cuando también hubiera sido un NPC, o tal vez hubiera sido como Itoshi, capaz de ver las fallas pero sin saber qué hacer con ellas. De cualquier manera, no llegó a decir que ella era un NPC. Izuku miró su pared y suspiró. Todavía no estaba seguro de si se trataba de un muro estructural, pero pensó que probablemente no lo era. No parecía lo suficientemente sólido. El yeso había desaparecido, dejando al descubierto montantes de madera y algunos travesaños. El tomacorriente colgaba del cableado y se veía bastante triste. Izuku suspiró de nuevo. Iba a tener que al menos barrer el polvo y luego decírselo a Kurohiri porque ya sabía que Tomura nos molestaría. Sacudió la cabeza. Esto iba a ser molesto. Lin sensei. Desde donde estaba, All for One se obligó a respirar hondo. ¿Sí, Tomura? Preguntó suavemente, alejando el dolor que sentía. Casi había terminado. Otro día más o menos y luego habría múltiples copias de algunas peculiaridades muy útiles. Pero esta experiencia le había ilustrado que tenía que haber una mejor manera. El doctor recibiría instrucciones para encontrarlo. Necesito otra peculiaridad, exigió el adolescente. Isashi activó la peculiaridad de la vista y miró al chico.
Incluso sin poder verlo correctamente, All for One podía decir que Tomura estaba agitado. ¿Por qué necesitas otra peculiaridad?, preguntó Hisashi. Tomura nunca había sugerido esto antes. Al menos, no después de que el doctor explicara, con ejemplos, el resultado más probable de que Tomura asumiera otra peculiaridad. Gigantomachia fue una excepción, y los prototipos también fueron, a su manera, excepciones. La mayoría murió. Tomura lo sabía. Para derrotar a Izuku. Ante esa respuesta, All for One se movió ligeramente. Entendió por qué el adolescente estaba preguntando. Izuku y él tuvieron otra pelea y, por lo que indicó Kurohiri, parecía que Izuku ni siquiera eliminó su peculiaridad, pero aún logró detenerlo. Su hijo estaba mejorando. No necesitas derrotar a Izuku, Tomura. Ni siquiera necesitas luchar contra él. Todavía es suave. All for One exhaló, tomándose el tiempo para pensar. ¿Qué causó esto?, preguntó en lugar de tratar de discutir. Kurohiri le había contado cosas, pero eso fue del lado de Izuku cuando su hijo señaló el yeso desintegrado. Me llamó NPC. Tomura huyó. A pesar del dolor que sentía, Hisashi casi se echó a reír. Al parecer, su pequeño dragón estaba desarrollando una lengua. Ciertamente se estaba volviendo más audaz. El cambio de actitud era algo esperado como resultado de sus lesiones y All for One podía admitirse a sí mismo que estaba complacido. Hubiera preferido que no viniera de sus heridas, pero trabajaría con lo que tenía. Tomura, te diré lo que le dije a Izuku. Sus amigos, especialmente Ochako, no tienen la experiencia que tiene Izuku. Ella no tiene la experiencia que tú tienes. Ver el sistema por lo que es, ver a los héroes por lo que son. No es fácil cuando todo lo que has sabido es que son buenos y que te protegerán. Pero sus ojos se están abriendo y debes ser paciente. En el futuro, Tomura, es posible que debas educar a otros y, por lo tanto, debes saber cuándo impulsar nueva información y cuándo debes esperar a que entiendan. Piensa en ello como si era una de tus búsquedas de información, explicó Hisashi, aunque se preguntaba por qué Tomura estaba tan preocupado por el amigo de su pequeño dragón. El adolescente nunca había mostrado ningún interés en el pasado menos que, Tomura estaba celoso. Esa era una posibilidad en la que aburría pensar. No se aprende todo a la vez. Eso es porque no puedes en un juego. Tomura sonaba petulante, lo que significaba que reconocía el punto, aunque no quisiera. De todos modos, esto es similar. Algunas personas cambiarán de opinión instantáneamente, otras necesitarán que se les presenten pruebas y otras se aferrarán a sus creencias, sin importar cuán equivocadas, hasta el día de su muerte. Debes reconocer qué tipo de persona estás tratando. La pequeña amiga de Izuku no se aferrará para siempre a la verdad de la sociedad. Pero instintivamente sabe que no le gusta la realidad. Tomará tiempo. All for One evitó señalar que Tomura no tenía motivos para preocuparse por esto. Si el adolescente estaba celoso, eso solo haría que intentara involucrarse más. La gente estaba interesada en muchas cosas que no les conciernen. Fue interesante descubrir que Tomura no era diferente. Podía decir que Tomura quería objetar, pero Hisashi también sabía que el adolescente sabía que cualquier argumento sería contrarrestado. Se sentaron en silencio por unos momentos antes de que Tomura escupiera. TCH, el adolescente casi gruñó. Ella no estará en mi fiesta. Ante eso, All for One se rió entre dientes. No, ella no estará en tu fiesta. Ni siquiera estaba seguro de que ella estaría en la fiesta de Izuku. Una cosa era saber que la sociedad no era todo lo que parecía ser, y otra cosa era estar realmente preparado para hacer algo al respecto. Pensó que Tomura ya sabía esa lección, pero tal vez no tan a fondo como debería. Todavía necesito otra peculiaridad. Tomura exigió de nuevo. All for One se movió ligeramente para que pareciera que estaba mirando directamente a los ojos rojos del adolescente. No sabía que estabas dispuesto a sacrificar tanto. Haré que el doctor te prepare para eso entonces. Al oír la palabra sacrificio, Tomura se estremeció y cuando dijo doctor se alejó un poco. ¿Sabes lo que pasaría, Tomura? Hisashi llevó la lección a casa. Si deseas servirme como prototipo, no te detendré, pero esperaba mucho más. Yo no, yo solo quiero hacer más que desaparecer cuerpos, le dijo el adolescente. Y lo harás, pero solo tienes 14 años, Tomura, y no empleo niños para hacer mis órdenes. No soy un héroe, le recordó en un golpe muy obvio. Fue un recordatorio suficiente para que el adolescente supiera que, si bien ni siquiera tenía la edad suficiente para inscribirse en la escuela secundaria, ya estaba haciendo trabajos ocasionales y eso era más de lo que muchos querían ser héroes podían afirmar. Pero, All for One levantó una mano, interrumpiendo la queja de Tomura. No necesitas derrotar a Izuku. Ni siquiera necesitas luchar contra él, repitió sus palabras de antes. Los necesito a ambos. Siempre les he dicho eso. Sus amigos son una debilidad, espetó Tomura. Hisashi se rió de nuevo. Sus amigos están controlados, respondió. Los padres de Little Ochako consiguen trabajo porque digo que consiguen trabajo y eso puede cambiar. Y los padres de Itoshi nos siguieron desde Saitama hasta Mie después de que hablé con ellos una vez. Si bien no podía ver bien, sabía que Tomura estaba sorprendido por esas revelaciones. Te lo digo en confianza, Tomura, agregó.
Izuku aún no necesitaba saber el alcance de su control y no controlaba tanto. Simplemente sabía los mejores momentos, frases y tonos para sugerir cosas. La gente solía ver las cosas a su manera. Los padres de Hitoshi realmente tenían una opción en el asunto. No aceptaré órdenes de él. Tomura gruñó. Por un momento, All for One no entendió la declaración, y luego captó el significado detrás de ella. Ambos me reportaréis. Izuku no os superará en rango, le aseguró a Tomura. Recuerda, Tomura Shigaraki, eres tú quien lleva mi nombre, agregó. Izuku no le daría órdenes a Tomura, especialmente si Tomura seguía siendo tan inseguro. Tenía poca necesidad de sirvientes inseguros y Tomura tenía mucho que crecer. Todavía puede madurar, se recordó Isashi. Solo tenía 14 años e Izuku solo tenía 9. Aún había tiempo. Izuku miró su teléfono cuando sonó. El mensaje de la pantalla le dijo que había un mensaje de texto de Himiko. Él lo abrió. Intenté donar sangre hoy, informó. Nunca más. Izuku frunció el ceño y se pasó la mano por su cabello actualmente dorado. No era exactamente el rubio ceniza de Himiko. Tenía demasiado amarillo para eso. ¿Por qué Himiko estaría donando sangre? Él no pensó que podrías donar cuando tenías 10 años, espera, él sonrió. ¿Por qué nunca más? Devolvió la pregunta. La entrada no era normal, pero obviamente era una broma sangrienta. Demasiadas preguntas estúpidas. ¿De quién es la sangre? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué está en un balde? Izuku se rió entre dientes. Realmente, el primer indicio de que se trataba de una broma debería haber sido toda la parte de la donación. Himiko tomó sangre, ella no la regaló. G-F, devolvió la cara. Regresó casi de inmediato. Te enviaré una broma la próxima vez, prometió Izuku. Espero con ansias, Izu. Y esta es Inko Midoriya, quien trabajará con nosotros a partir de hoy. Es un placer conocerte, dijo Inko, inclinándose levemente. Se pasó las manos por la parte delantera de la falda antes de levantarse y sonreír a sus nuevos compañeros de trabajo. Finalmente, un poco de ayuda extra. Uno de ellos dijo mientras su gerente se retiraba. La mujer estaba vestida de manera similar a Inko. Una falda con una camisa, con su chaqueta sobre el respaldo de su silla. Espero poder ser de ayuda, dijo Inko en voz baja. Confía en mí, dijo la mujer, cualquier cosa será de ayuda, aseguró a Inko. Soy Meigo. Inko. Soy Setsu, dijo una de las otras mujeres. Ume, dijo la última mujer, girando su silla. Era una mujer mayor, su cabello se volvió plateado por la edad. Entonces, ¿por qué estás aquí? La pregunta fue directa. Inko negó con la cabeza, pero no fue para negar haber respondido a la pregunta. La pregunta fue directa pero le dijo que la mujer entendía. Mi hijo. Lo siento, cariño, dijo Meigo al instante. No es tu culpa, respondió Inko. Lo sé, pero aún así lo siento. ¿Qué sucedió? Setsu preguntó. Una vez más, era una pregunta directa. La mayoría diría que fue demasiado franco, demasiado exigente. Inko sabía que tenían sus propias historias. Ya había llorado y llorado lo suficiente. Cuando se llevaron a Izuku, ella se ausentó del trabajo, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, supo que no iba a volver a ese trabajo. Había sido una lucha durante varios años, pero por mucho que Isashi había sido un bastardo, y por mucho que ella obviamente nunca supo mucho sobre él, había dinero en su cuenta conjunta. Ella usó eso. Ella no quería. No al principio. Usarlo de alguna manera se sentía como si estuviera aceptando un pago por la desaparición de Izuku ya que Isashi había puesto allí la mayor parte del dinero. Mitsuki la había disuadido de eso rápidamente. No fue pago. Era su dinero, el dinero de la familia, y necesitaba usarlo para asegurarse de que Izuku tuviera una familia, una madre a la que regresar. Pero el dinero no iba a durar para siempre, incluso con sus gastos limitados, así que buscó trabajo. No podía volver a su trabajo anterior, ni nada por el estilo, pero finalmente encontró este. Este trabajo era una pequeña agencia que trabajaba con la policía y los servicios sociales en casos de personas desaparecidas. Fue financiado por una donación, por lo que la paga era escasa, pero no necesitaba nada más. Revisaron el papeleo. Buscaron discrepancias, cualquier cosa que pudiera ser una pista. Hicieron el tipo de trabajo para el que la policía simplemente no tenía la mano de obra. Y ocasionalmente su trabajo condujo al redescubrimiento de alguien. Sabía que era una posibilidad remota, pero esto la haría sentir como si lo estuviera intentando. Mi esposo fue a trabajar un día y no regresó. Eso no era demasiado inusual. A veces se iba en viajes de negocios de última hora, pero cuando mi hijo no volvía a casa, Inko no necesitaba decir más. Meigo le dio un abrazo mientras Ume asentía. Para mí, es mi hermano, dijo Setsu. Sé que no es un santo. Iba con mala gente. Estaba en los círculos de lucha, pero un día salió y no volvió. Busqué por todos lados pero, no había nada. Mi madre, dijo Meigo, alejándose del abrazo y dirigiendo a Inko hacia donde se sentaría. No había nada malo, al menos, no sabía que algo andaba mal, pero un día simplemente no pude contactarla y, no terminó. No había necesidad de hacerlo.
Inko asintió. La policía habría encontrado una casa intacta. Tal vez faltarían algunos pequeños efectos personales, pero nada revelador, y nada que indicara un crimen. Habrían buscado un poco pero sin pistas, y con una mujer mayor, probablemente pensaron que solo había ido a algún lado a morir. Ume asintió. Mi marido, dijo en voz baja. Se fue hace 40 años y sé que lo más probable es que esté muerto, pero solo quiero saberlo. Solo quiero que vuelva a casa. Inko asintió de nuevo ante eso. Izuku solo se había ido durante 5 años, pero solo quería saber dónde estaba. Quería saber que estaba a salvo, que estaba feliz. Ella se mordió el labio. No podía imaginar no saber por tanto tiempo. Bueno, entonces, señoras, ¿volvemos al trabajo? Setsu interrumpió. Te mostraré qué hacer, Inko, agregó, acercándose. Estamos revisando los registros escolares en Iwate. Inko se quitó la chaqueta y la puso en el respaldo de la silla, asegurándose de que no se arrastrara por el suelo. ¿Qué estamos buscando exactamente? Discrepancias, respondió Meigo por Setsu. Familias que ganaron un hijo inesperadamente. O que perdieron un hijo. La información a veces es evidente, explicó Setsu. Es solo que hay mucho de eso, y los registros se confunden. ¿No son electrónicos? Preguntó Inko. ¿No debería ser sencillo hacer un seguimiento de los niños? El registro nacional existió por una razón. Sí, lo son, dijo Setsu, y los registros electrónicos son perfectos. Es en el papel donde la gente esconde cosas. En efectivo, en comentarios, en las transacciones causales y lo que está escrito. Esos son los registros que estamos buscando. Mediante. Y no se preocupe por la privacidad. No recibimos los documentos de identificación. Obtenemos a otros, y si creemos que hemos encontrado algo, se lo devolvemos a servicios sociales. ¿Les gusta escuchar sobre eso cuando alguien que tiene 3 hijos de repente solo tiene 2, o si alguien con 2 gana un tercero? Inko asintió. Incluso sin que suceda nada siniestro, fraude de bienestar social sería de interés. Probablemente fue una de las formas en que la agencia hizo un poco de dinero extra. Eso es lo que estamos haciendo este mes. En otros meses miramos registros de adultos y registros geriátricos. ¿Registros geriátricos? Preguntó Inko. Sabía que no había límite de edad para las desapariciones, pero los ancianos desaparecían tanto. A algunos imbéciles les gusta abandonar a sus mayores, casi gruñó Ume. Sin peculiaridades, o algo así. Como si fuera a manchar su línea de sangre. Los humanos fueron todos sin peculiaridades una vez. Inko sintió que sus ojos se agrandaban e hizo un par de conexiones. ¿Era el marido de Ume sin peculiaridades? Eso no hace la diferencia, dijo. No debería, estuvo de acuerdo Meigo. Pero le pasa a mucha gente. Idiotas, murmuró Setsu. Inko asintió y les dio a las mujeres una sonrisa. Ellos entendieron. Ella todavía estaba en el dolor. Todavía extrañaba a Izuku. Ella lo quería de vuelta. Siempre lo querría de vuelta, pero ahora mismo, aquí mismo, se sentía comprendida por primera vez en mucho tiempo. Y eso fue suficiente. Tenía que ser. Color de cabello natural, por favor, dijo All for One cuando Izuku entró en la habitación. ¿Cómo lo sabes? Izuku preguntó con un resoplido. Un padre tiene sus maneras, respondió Isashi, divertido. No podía ver el color del cabello de Izuku. La peculiaridad de la vista que tenía no era tan precisa, pero conocía a su hijo. Y no el color de mi cabello, agregó, levantando una mano para hacerle un gesto a Izuku para que se acercara. Así lo hizo su hijo, y se sentó en el taburete que estaba al lado de la cama. All for One extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de su hijo. No necesitaba la vista para ver la forma en que Izuku se inclinaba hacia su toque. ¿Has cambiado el color de tu cabello? Preguntó, frotando sus dedos a través de los rizos de Izuku. En realidad, fue bastante relajante. Lo tengo ahora, dijo Izuku. Eso es interesante, pequeño dragón, murmuró Isashi en voz baja, sin dejar de acariciar la cabeza de Izuku. Papá. La textura cambia con el color, le dijo a su hijo. En realidad, Isashi sintió que una de las manos de Izuku tocaba la suya cuando su hijo se acercó para tocar su cabello. Pruébalo, animó. No lo vio, pero sintió que el cabello de Izuku cambiaba de color. Al adivinar, pensó que pasó a rubio, luego a negro, luego a rojo, y de vuelta a su verde natural. Las texturas se sentían así. Lo hace. Izuku dijo felizmente. All for One sintió un pequeño estallido de felicidad. La alegría abierta en la voz de su hijo era entrañable. A Izuku le encantaba aprender sobre peculiaridades, incluso si se trataba de un pequeño detalle casi intrascendente. Haz que el doctor haga algunos análisis de los diferentes colores, sugirió. Daraki sabría lo que necesitaba ser probado. Lo haré. ¿Cómo estás, papá? Preguntó Izuku. Estoy bien, pequeño dragón, le dijo Isashi. Daraki está trabajando en un dispositivo de respiración portátil para mí, agregó. Sintió a Izuku temblar ante eso. No deberías necesitarlo. Pequeño dragón, no tiene sentido lamentarse por lo que deseas que sean las cosas. Debes lidiar con lo que es, dijo. No es justo.
Su hijo lloró en su lugar. Solo ayudaste a la gente, entonces ¿por qué tenían miedo? Porque represento el cambio, respondió Hisashi. Porque no quieren que la gente use sus peculiaridades. Porque quieren que las cosas sigan igual, dio el resumen de las razones. Porque me tienen miedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?, le dijo a su hijo. Izuku podría tener solo 9 años, pero sabía la verdad lo suficientemente bien. Porque no sigues lo que ellos esperan. No lo estoy. Y tú tampoco lo estarás. Así que siempre debes estar orgulloso de quién eres, mi pequeño dragón. Nunca te avergüences. No lo haré. Era la promesa de un niño, pero All for One la reforzaría con el tiempo. Tengo algunas cosas para ti, dijo, en lugar de responder. ¿Papá?, preguntó Izuku, curioso. Aún no era su cumpleaños. Y ellos no celebraban la Navidad, y eso era en el pasado de todos modos. All for One suspiró pesadamente. Los eventos me han demostrado que nunca puedes estar demasiado preparado, mi pequeño dragón. Y aunque tus peculiaridades harán bien en defenderte, contraí, suspiró de nuevo, más suavemente esta vez, ignorando las demandas del respirador. Contra lo que puedas enfrentar, creo que necesitan algunos potenciadores, o como los llamó Tomura, multiplicadores de fuerza. A pesar de la falta de sentimiento entre los dos chicos, Izuku conocía los términos que usaba Tomura y sabía lo que significaban. Hisashi tuvo que admitir que el término multiplicador de fuerza en realidad era exacto dado lo que hizo con las peculiaridades para amplificar los efectos de los demás. No quiero que nada te lastime, le dijo a su hijo y no tuvo que fingir el deseo en su voz. Pero si yo tengo las peculiaridades, tú no las tendrás. Izuku objetó. Hisashi se rió entre dientes. Su hijo fue, como siempre, perspicaz. Mírame, instruyó mientras sacaba 2 peculiaridades al frente. Eran iguales y era la combinación de 200 años de práctica y el hecho de que su peculiaridad no fusionaba peculiaridades, lo que significaba que podía tener 2 peculiaridades idénticas al mismo tiempo. Y estos eran idénticos. Eran 2 copias de la peculiaridad de regeneración de Hikochiyu. ¿Qué? Izuku jadeó cuando los vio. Todavía no lo he devuelto, mi pequeño dragón, admitió All for One. Porque quería hacer esto. No te preocupes, mañana iré a Kioto para devolverlo, le informó a Izuku. Obviamente, no lo era, pero Izuku no necesitaba saber eso. Iba a ir a Kioto mañana, para probar el prototipo de casco que Garaki le había hecho y para recordarles a algunos subordinados que las prácticas independientes no eran lo mejor para ellos. Debería irme, dijo Izuku de inmediato, sin concentrarse más en las 2 peculiaridades. No, mi pequeño dragón, como lo tomaste por mí, ella merece saber de mí, objetó Izuku. Pero entonces no tendrás esa peculiaridad. Hisashi se rió de nuevo. Hice que el buen doctor hiciera 3 copias del original, explicó. Uno para ti, uno para mí y otro para que él trabaje. Eso pareció relajar a su hijo. Todavía era demasiado blando allí. Él no era Tomura, pero una vez que Hiran encontrara a alguien que tomara una peculiaridad de All for One, comenzaría a moldear esa suavidad. Izuku aprendería que había muy pocas personas en este mundo que merecieran eso de él. El resto, si no estaban dispuestos a destruirlo, eran indiferentes. Una vez que Izuku entendiera eso, no tendría ningún problema en tomar peculiaridades. También tengo otros para ti, dijo. Quiero que estés a salvo, repitió el sentimiento de antes. Ahora toma esa peculiaridad, instruyó a su hijo. Tranquilizado de que la mujer recuperaría su peculiaridad y que él todavía tendría una copia, Izuku extendió la mano y tomó una de las copias con cuidado. Hisashi observó con All for One mientras se extendía sobre el cuerpo de Izuku. No rezó, pero hizo lo que pudo para decirle a la peculiaridad de Izuku que la absorbiera rápidamente. La regeneración era principalmente una peculiaridad pasiva. Cuando el cuerpo sintió daño, se activó. Había cierto control consciente. Podría dirigirlo para curar un rasguño sobre otro, pero era la confiabilidad pasiva que All for One quería que su hijo poseyera. Gracias, papá. Palmeó la cabeza de Izuku, acariciando sus rizos nuevamente. Fue un gesto reconfortante para ambos. Tengo otros para ti, dijo después de unos momentos de descanso. Papá. Otras peculiaridades, mi pequeño dragón, que te ayudarán, dijo All for One. Con mi condición estabilizada, hice que el doctor trabajara para hacer copias de varias peculiaridades para ti, explicó. Hisashi sintió el cambio en el cabello de Izuku mientras asentía. Afortunadamente, su hijo no preguntó cómo era posible copiar peculiaridades. Probablemente pensó que el doctor podía hacer casi cualquier cosa con una peculiaridad. Ese no era el caso, pero la creencia era útil por ahora porque All for One sabía que si Izuku pensaba que copiar las peculiaridades le causaba dolor, no las tomaría. Algunos de ellos los he tenido durante mucho tiempo, y debería haber hecho que el doctor los copiara antes, pero no quería abrumarlos, dijo. Era sobre todo una mentira. Las peculiaridades se estaban desarrollando y las peculiaridades de la generación actual eran más fuertes que las peculiaridades de las generaciones anteriores. Siguió porque podía combinarlos. Izuku podría mantenerse al día porque no tenía más remedio que combinarlos. Quizás esa era la principal fortaleza de Izuku.
Pero también, Izuku, algunos de ellos los tengo porque sus dueños me los dieron voluntariamente. Eran viejos y, aunque podían controlar sus peculiaridades, querían saber que una parte de ellos seguía viva, dijo All for One. Con cuidado. Se imaginó que cuando Hiran encontrara una peculiaridad, repetir esa línea le daría consuelo a Izuku. ¿Qué son? El siguiente es la absorción de impactos, dijo All for One, sosteniendo mentalmente la peculiaridad. No te preocupes, conseguiré una copia, agregó. Podía darle las peculiaridades a Izuku, pero prefería que su hijo se las quitara. Dejó que Izuku practicara su técnica. Aunque, si era honesto, Izuku siempre había tenido una buena técnica para tomar peculiaridades. Tomura nunca había quedado inconsciente. Tal vez necesitaban trabajar en eso. A veces era conveniente que el objetivo no se quejara después de que se liberaron de su peculiaridad. Tendría que encontrar a alguien para que Izuku practicara. Izuku se acercó para tomar la nueva peculiaridad. Bajo su mano, Izuku parecía temblar felizmente. ¿Te gusta? Es tan útil. Dijo su hijo. Si puedo absorber los impactos entonces, no importará si me equivoco un poco en el aterrizaje, explicó, haciendo referencia a las veces que podría volar. En realidad, podría convertirlo en un ataque. Kilo para volverse más pesado y escalar como refuerzo y luego simplemente caer. Exactamente, mi pequeño dragón. Creo que encontrarás que tiene muchos usos, por eso debería dártelo antes, explicó Isashi. Con él, Izuku podría correr más rápido, golpear más fuerte y, en general, ser mucho más robusto. Hay uno más para ti, dijo, mostrando la última peculiaridad. Izuku lo tomó y All for One pudo decir que su hijo lo estaba examinando cuidadosamente. ¿Qué hace este? Su hijo había aprendido que era mejor preguntar antes de intentarlo. Esa es la mejora de la fuerza. Era una peculiaridad perfectamente útil. No convertiría a Izuku en un rival de All Might, no por sí mismo sino como base, sería útil. Y le permitiría probar una teoría. ¿Era posible que Izuku absorbiera la misma peculiaridad 2 veces? ¿Y si lo hiciera, el efecto sería el mismo, o no pasaría nada? ¿O funcionaría pero a un ritmo menor? En cuyo caso, ¿qué tarifa? Todas eran preguntas que el doctor haría, pero eran preguntas en las que All for One estaba interesado en conocerse a sí mismo. Si Izuku pudiera tomar la misma peculiaridad 2 veces, con el mismo impacto, entonces, al diablo con el dolor, el doctor estaría haciendo copias de todas las peculiaridades de mejora de fuerza que tenía, e Izuku obtendría múltiples copias. One for All solo había almacenado 8 personas. Izuku no debería tardar demasiado en superar al imbécil. Y luego, tan pronto como Izuku alcanzara la mayoría de edad, All Might sería sometido. Incluso si para entonces el hombre había fallecido en One for All. Si ese fuera el caso, sería algo simple determinar quién tenía la peculiaridad de su hermano y hacer que los trajeran. Fue un buen pensamiento, pero definitivamente para el futuro. Quiero que tengas cuidado con eso, mi pequeño dragón, dijo Isashi antes de que Izuku pudiera decir algo. Voy a... Izuku le aseguró. Practicarás con Kurohiri el fin de semana, agregó All for One. Se había asegurado de que Izuku no tuviera nada que interrumpir. Y realmente, su hijo no se opuso a practicar con sus peculiaridades. Era un entrenamiento que disfrutaba. Gracias, papá. ¿Puedes mirar? All for One tomó algunas respiraciones con el respirador. Podré hacerlo durante unas horas, decidió. Sintió la sonrisa de Izuku y una vez más maldijo a All Might. No podía ver las pecas de su hijo. No podía ver la sonrisa de su hijo. No podía, All for One se obligó a calmarse antes de que la ira lo abrumara. Habría oportunidades en el futuro para obtener mejores peculiaridades visuales. Y se vengaría de All Might. Tomaría tiempo. Isashi volvió a acariciar el cabello de su hijo. Tenía tiempo. Ted, todo podría volver. El titular estaba en todas las noticias, acompañado de un vídeo que mostraba al héroe sonriente, rescatando a varias personas de un villano armado. Era todo de lo que hablaban los presentadores de noticias. Eso y el anuncio de la entrevista en vivo que All Might iba a hacer en unas horas. Lo siento, Izuku, dijo Hitoshi mientras caminaban a casa. Había visto a su amigo reaccionar ante la noticia. Mientras que el resto de la clase suspiró visiblemente aliviado cuando se conoció la noticia esta tarde, Izuku se había puesto tenso. A los maestros ni siquiera les había importado que los niños sacaran sus teléfonos para ver las noticias. No es tu culpa, dijo Izuku en voz baja. Hitoshi suspiró. No fue su culpa, pero ¿qué más podía decir? Tampoco es tu culpa, le dijo a su amigo. Izuku dio su propio suspiro, exhalando con dificultad. Todos están tan felices. Dicen que es un milagro, pero ¿qué pasa con las personas cuyos amigos fueron asesinados? ¿Quiénes son hermanos o hermanas, o madre o padre? ¿Qué pasa con ellos? ¿O las personas que resultaron heridas? No es un milagro para ellos. Gruñó. Lo sé, estuvo de acuerdo Hitoshi, porque ¿qué más podía hacer? La declaración de Izuku era cierta. Pero fuiste tú quien me dijo que así es el mundo. Así son los héroes. Sí, admitió Izuku. Me pregunto qué se necesitaría para que las cosas realmente cambiaran. La pregunta era retórica. No esperaba que Hitoshi respondiera.
No estaba seguro de que alguien pudiera responder. Tomura tenía. El adolescente había dicho que el mundo cambiaría cuando se demostrara que los héroes eran los fraudes que eran, cuando All Might sangraba ante él. Izuku tuvo que admitir que probablemente se necesitaría algo tan dramático, pero pensó que podría ser más que simplemente eliminar a All Might. Tendría que haber otros que creyeran como ellos. Necesitarían apoyo. No era algo en lo que realmente pudiera pensar. El problema era demasiado grande. Necesitaba hablar con su papá, pero, cada vez que veía a su papá y veía las heridas, todo lo que realmente podía sentir era ira, así que no había preguntado. Él haría. Lo haría algún día, pero todavía no. Tendría que ser algo grande, murmuró Hitoshi, obviamente pensando en ello. Pero tampoco creo que pueda ser un solo evento, agregó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku, interesado a pesar de la vaguedad de lo que decía Hitoshi. Quiero decir, no creo que puedas cambiar las cosas con solo un evento. Quiero decir, digamos que un villano elimina a uno de los 10 mejores héroes. ¿Qué cambia eso? El orden de los 10 primeros, respondió Izuku, apartando la mirada de un televisor en un escaparate que mostraba el vídeo. Hitoshi sonrió. Eso, sí, pero no cambiaría el sistema, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Cambiar el sistema, hacer que la gente quiera cambiarlo, no creo que pueda ser un solo evento que lo haga. Puede que se reduzca a un solo evento, pero tendrá que haber otros antes de eso para mostrar que el sistema ha fallado. Izuku pensó en eso y asintió lentamente. Eso tenía sentido. Aunque todavía no tenía idea de qué tipo de eventos serían necesarios. Tal vez algún día, dijo en voz baja. Su amigo se rió entre dientes y extendió la mano para palmear su brazo. Sonrió cuando Izuku se volvió hacia él. Sí, tal vez algún día, admitió. Estoy seguro de que lo resolverás. Izuku le dio una sonrisa débil a su amigo, sintiéndose animado por el voto de confianza. No tenía idea de cómo cambiar las cosas, pero al menos una persona estaba segura de que lo resolvería. Eso se sintió bien y casi podía olvidar la noticia. Él lo resolvería. Un día.